Hola a todos, bienvenidos a este boletín número 11 de la situación y del monitoreo de la situación COVID-19 que hacemos desde Cineti con nuestro Observatorio Pulso de Consumidor. En esta oportunidad vamos a estar discutiendo sobre la dimensión de salud mental y su impacto en el consumo. Y para esta oportunidad y por lo delicado del tema y lo importante que esto implica, hemos invitado al doctor Pablo Reyes Gavilán. Él es el director del Laboratorio de Neurociencias Aplicadas Neurocá de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Doctor Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vale, muchas gracias por la invitación y aquí a todo lo que necesiten de preguntas y de comentarios. Fantástico. Entonces, quisiéramos comenzar un poco con un modelo de ecuaciones estructurales. En nuestra página web hay un manual sobre cómo leer este tipo de modelos, dado que son muy prácticos en la academia, pero no son de tanto o de tan frecuente uso en la vida administrativa en general. En el comentario vamos a poner el link que conduce a la explicación técnica de cómo se construyen estos modelos y su interpretación en profundidad. Para efectos por lo pronto, lo que queremos entender es el fenómeno de consumo. Este fenómeno de consumo entendiendo como la capacidad de las personas para invertir recursos limitados para acceder a algo, los recursos limitados como tiempo o dinero. Entonces lo que estamos evaluando es qué puede impactar el consumo. Y encontramos que en efecto la felicidad es un factor que impacta el consumo de una manera importante. ¿Cuánto le impacta? De acuerdo a este modelo que está hecho entre México y Colombia y que lleva más o menos con información recaudada desde el 2019 hasta la fecha, hemos encontrado que la felicidad impacta en un 16% el consumo, es decir, que la gente más feliz tiende a generar mayores desembolsos de tiempo y dinero sobre sus hábitos, aproximadamente un 16%. Ahora bien, este concepto de felicidad tiene 4 grandes dimensiones. La primera dimensión la llamamos desequilibrio. Es la preocupación que tienen las personas de no sentirse bien consigo mismos, con el entorno, de no estar en equilibrio personal. Esa sensación de vacuidad o que les falta algo. Cuando la gente siente desequilibrio, tiende a reducirse en un 64% su nivel de felicidad y por lo tanto entonces también se reduciría proporcionalmente el consumo. También encontramos la situación familiar. La situación familiar y la noción de que se tiene un grupo de apoyo y una familia que lo cuida, a quien cuidar y quien lo cuida a uno, incrementan hasta en un 46% la noción de felicidad. Lo tercero que encontramos es el logro, que a mayor percepción del logro de metas y objetivos cumplidos, incrementa la felicidad en un 43%. Y finalmente la perspectiva, la visión de que la vida, digamos en términos generales, tendrá un buen desarrollo y un buen equilibrio, perspectiva, pues tiene un impacto del 31%, que es básicamente la visión de futuro. Ahora bien, tenemos que hay unas cosas importantes en la marca país. Esto, por supuesto, el desequilibrio, la situación familiar, el logro y la perspectiva dependen mucho de las personas. Sin embargo, entendemos que el contexto en el que vivimos y la percepción de nuestro contexto tiene un impacto importante. Hemos determinado fundamentalmente 4 variables contextuales que pueden impactar esas dimensiones de la felicidad, que son las amenazas productivas. Tiene que ver con la percepción de que el empleo se está perdiendo, de que los extranjeros nos están quitando el trabajo, de que el internet nos está quitando el trabajo. Esas amenazas productivas. Una segunda dimensión de las claves contextuales que pueden afectar nuestra percepción del mundo es el respeto, la percepción del respeto por las mujeres y las minorías en general. Que el país respete a las minorías, las poblaciones LGBTI, los indígenas, las mujeres y que sus derechos están garantizados. Un tercer variable contextual que nos puede impactar es la percepción de avance, innovación y productividad, que somos un país de vanguardia con buena posición internacional, innovador y con oportunidades. Y en cuarto lugar tenemos la percepción de justicia, que respetamos los derechos infantiles, sociales y ambientales. Y que, digamos, estas 4 variables contextuales impactan de manera diferente cada una de las dimensiones de la felicidad. Por ejemplo, las amenazas productivas, a mayor amenazas productivas, digamos, la percepción de desequilibrio también incrementa. Es decir, cuando sentimos nuestros empleos retados y amenazados, nos sentimos más desequilibrados, casi en un 5% más. También las amenazas productivas pueden afectar la situación familiar en un 6%, el logro en una percepción de un 8%.
Cuando hablamos de respeto de los derechos de las minorías, a mayor respeto de las minorías, digamos, percepción de irrespeto, podríamos llegar a incrementar hasta en un 15% la percepción de desequilibrio personal, hasta en un 5% alteraría nuestra visión de familia. Cuando hablamos de avances productivos, encontramos que esto es una relación que hay que estudiar más a detalle en otro momento, pero encontramos que cuando se percibe que el país es más próspero, más innovador, productivo, el desequilibrio aumenta en 9 puntos, 9%. Y eso pues posiblemente amerita una discusión interesante en otro momento. También estamos encontrando que esta visión de avance e innovación y productividad también incrementa la noción de logro hasta en un 6%. Finalmente, el tema de justicia ambiental y social pues también impacta la percepción de desequilibrio, reduciéndola casi en un 7%, en un 13% la situación de familia, en un 21% incrementando el logro y en un 29% la posición de perspectiva. Noten que esta perspectiva, que tiene que ver con cómo leemos el futuro, está relacionada de manera muy, muy estrecha y de manera significativa con la percepción de justicia social y ambiental. Cuando pensamos que nuestra marca país y que nuestro contexto está muy dotado de variables que nos permiten pensar que respetamos los derechos del ambiente, los niños y en general las garantías sociales, nuestra visión de futuro mejora y eso por supuesto incrementa en un 31% nuestra felicidad, por lo tanto proporcionalmente nuestra intención de consumo. Ahora bien, es importantísimo que estas variables contextuales estén aportadas y apoyadas desde la empresa, y es por eso que el modelo contempla la confianza en los sectores como un detonante de estas variables contextuales. Encontramos fundamentalmente 4 núcleos de factores: la confianza en el sector financiero, la confianza en el sector transporte, en la tecnología y en el sector educativo y agro. Por ejemplo, el sector financiero, cuando incrementa la confianza en el sector financiero, se eleva hasta en un 11% nuestra visión de avance, innovación y productividad, impactando el logro, impactando el desequilibrio y a su vez la felicidad, por lo tanto el consumo. Un 11%. Cuando también el sector financiero impacta hasta en un 27% nuestra percepción de justicia, de garantía de derechos ambientales, infantiles y sociales. Cuando la gente confía más en el sector financiero, también incrementa hasta en un 27% su percepción de que somos un país justo con el ambiente, justo con los niños, justo a nivel social. El tema de la confianza del sector transporte guarda una relación de 3% significativa con el avance en innovación y productividad, lo mismo que con la justicia ambiental y social, que tiene una relación más íntima ahí de 37%. La confianza de la tecnología o el ambiente tecnológico impacta transversalmente todas las dimensiones de la marca país. Por ejemplo, incrementan un 10% la visión de amenazas productivas. Es decir, y esto tiene mucho que ver con que vemos Internet en muchos escenarios amenazante. Por un lado, la gente que confía en tecnología y que confía en que la tecnología tiene respuestas para muchos de los problemas cotidianos, también se siente muy amenazada por Internet y cree que Internet nos está quitando el empleo. Entonces digamos que de alguna manera hay unas relaciones para empezar a mirar. La confianza tecnológica va en contra, por ejemplo, o reduce la visión de los derechos de las mujeres y de las minorías. Por ejemplo, la gente que cree más y confía más en la tecnología también tiende a percibir que este es un país que no está respetando tanto los derechos de mujeres y minorías. También la confianza en tecnología impacta pues el avance en la innovación y la productividad y por lo tanto también impacta la percepción de justicia social y ambiental. Finalmente, este tema de la confianza en el sector educativo y agro solamente tiene un impacto importante en marca país a visión de justicia ambiental, infantil y social de apenas un 9%. Dentro de este entramado que vamos a poderlo estar, analizando con detenimiento, notamos que pues, no solamente las personas son responsables de su felicidad, las claves contextuales son importantes y en eso el sector empresarial tiene un rol vital. Pero nos llama particularmente la atención la estrecha y fuerte relación que tiene esta dimensión del desequilibrio con la felicidad, entendiendo este desequilibrio, que el desequilibrio puede llegar a reducir hasta en un 64% la felicidad y por lo tanto afectar proporcionalmente el consumo. ¿Y qué incluye estas variables de desequilibrio? Pues en el estudio fundamentalmente analizamos este conjunto de variables. A lo largo del año, cerca del 18% de la gente dice que no se siente pleno. El 17% nos reporta que no se siente bien de ánimo. El 17% dice que no se siente en paz con el entorno. El 14% dice que no se siente en armonía consigo mismo. El 13% revela que no se siente en equilibrio. El 13% piensa que no piensa positivamente la mayor parte del tiempo.
El 13% nos está diciendo que no se siente bien mentalmente. El 12% dice que no siente bienestar la mayor parte del tiempo. Y el 12% dice que no está alegre la mayor parte del tiempo. Con respecto a esta visión de no se siente pleno, este 18%, las mujeres pueden llegar a incrementar, es la cifra global, tanto de hombres y mujeres, pero las mujeres pueden llegar a un 23%. En esta visión de no me siento en armonía conmigo mismo, también el global es 14%, pero las mujeres pueden llegar hasta un 17%. Con esto de no pienso positivamente la mayor parte del tiempo, las mujeres pueden elevar la cifra hasta un 16%, mientras que los niveles socioeconómicos altos pueden llegar a estar hasta un 6% por debajo. Y finalmente en esto de no me siento bien mentalmente, los hombres pueden llegar a estar hasta 16 puntos, mientras que el global es de 13. Lo importante es que a lo largo del año, y particularmente detonado un poco, no solamente por la crisis COVID, sino porque ha sido un año denso a nivel noticioso y hemos visto muchas amenazas a nuestra supervivencia a nivel climático, a nivel político y demás, hemos notado que particularmente para el mes de marzo comparado con enero, nos han incrementado varios de estos temas porcentualmente. Por ejemplo, en este tema de no me siento en paz con mi entorno, tenemos 5 puntos porcentuales más en marzo, que cerró en 18, mientras que en enero teníamos 13 puntos. En la visión de no estoy alegre la mayor parte del tiempo, en enero teníamos 10 puntos y estamos 5 puntos por encima, cerrando marzo en 15. Y por el estilo también tenemos crecimientos de 4 puntos porcentuales en la visión o la autopercepción del estado del ánimo, y finalmente no pienso positivamente la mayor parte del tiempo. Por supuesto, esto es lo que la gente dice en las encuestas y la gente no tiene todos los instrumentos para autodiagnosticarse, pero lo que sí es claro es que la gente, cuando siente que su vida interior no está conforme lo esperado, cuando la gente para un momento y se autoobserva, pues nota cosas, y esas cosas las va a ir a googlear, las va a ir a buscar en internet, y va a ir a consultar sus síntomas con internet. Y es por eso que usando una red neuronal entrenada en TensorFlow, buscamos básicamente los síntomas relacionados con la vida mental que la gente ha venido googleando, y creamos básicamente un mapa, que es el que estamos viendo justamente en este momento. Este mapa básicamente es un mapa en el eje de las X vemos el cambio en los intereses del 2019 versus el 2020, de tal suerte que hacia el lado derecho vamos a encontrar aquellas cosas que son mucho más buscadas en el 2020 en comparación con el 2019, mientras que en el eje de las Y estamos viendo los intereses en búsqueda de este año, del 2020. Doc, estamos observando, pues fundamentalmente me llama mucho la atención cómo crecen de manera importante problemas, por ejemplo, padres buscando temas como problemas de lectura, problemas de escritura y problemas de cálculo. ¿Qué interpretación le podemos dar a este fenómeno? Porque comparativo con el año anterior, sí, pues se eleva mucho, y este año es una de las búsquedas más notorias. Bueno, muchas gracias. De la pregunta, pues yo creo que hace referencia a que justo cuando estamos en un momento de cambio de paradigmas en la educación, en donde podemos ver a nuestros hijos, a los niños en las casas, digamos que somos más conscientes de las dificultades que tienen ellos en el ámbito de aprendizajes. Obviamente esto de escritura, lectura y cálculo muy posiblemente sea más esas angustias que tienen los padres por no ver a sus hijos adelantar de manera sencilla o rápida aspectos o digamos que competencias de lectoescritura. Entonces yo creo que muy posiblemente esta angustia que digamos que ven los padres en sus hijos se vea explicada en este incremento de las búsquedas. Hay que tener en cuenta también que pues digamos que todos tenemos obviamente un montón de retos a nivel de la educación, y la educación en casa pues obviamente involucra muchísimos más retos para la familia, pero pues en esa medida también involucra digamos que muchas más opciones, es decir, es acercarse nuevamente hacia los propios hijos, acercarse a los niños, tener empatía, poder conocer las dificultades y no necesariamente delegarlas a un tercero. Y en esta medida yo creo que también puede ser un aspecto positivo el tomar digamos que
estrategias que no nos lleven a identificar a los niños como niños con trastornos, sino sencillamente niños que requieren nuestro apoyo y nuestro cuidado para tener una mayor eficacia dentro de su aprendizaje educativo. Claro, una de las cosas que es importante es que la quietud, el día a día seguramente no le permitía a los padres observar el comportamiento de sus hijos haciendo tareas, pero ahora que los padres son los tutores y los monitores de los hijos, pueden estar mucho más sensibles, mucho más conscientes a cosas que tal vez les parezcan anormales. Doc, un padre que tenga alguna duda sobre dónde buscar mejor información de calidad, o a qué tipo de profesional debe remitirse un padre que perciba que su hijo tiene retos de escritura, lectura y cálculo. Sí, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es que aquellos padres, aquellos cuidadores que sientan que allí hay falencias, lo primero sería hablar primero con el maestro, con la maestra de su colegio, de su escuela, digamos que tener una conversación honesta acerca de si efectivamente esto que ve es realmente un problema. Tal vez no, es sencillamente, digamos que durante nuestro aprendizaje educativo vamos a enfrentar una gran cantidad de retos y no necesariamente los retos se convierten, digamos que en problemas psicológicos, por decirlo así. Entonces yo creo que lo primero es hablar, tener un diálogo honesto con el colegio, sobre todo esa primera etapa de el maestro, la maestra, y si efectivamente se detecta algún tipo de signo de alarma, yo consideraría que deberíamos dirigirnos primero por el lado también de institucional, es decir, por el lado del psicoorientador o psicoorientadora, y ver hasta qué punto también nosotros como adultos podemos darle respuestas a eso, ¿sí? Okay. Yo creo que ese sería el primer paso. ¿Sí? Que nos podamos hablar y que obviamente el maestro, la docente o el psicoorientador podamos tener un tipo de retroalimentación. Y dependiendo de cómo se vaya dando esto, ir escalando hacia otras esferas que ya vendrían siendo pues un proceso psicoterapéutico o un proceso de terapias, etcétera. Pero yo creo que ir de a pasos pequeños y seguros, yo creo que nos va a permitir resolver más fácil estas angustias que tenemos. Otro tema que llama mucho la atención tiene que ver con esto del burnout, estrés eventualmente laboral. Digamos que una de las hipótesis que crece como con mayor fuerza es que este tipo de condiciones cogió a un momento de la vida empresarial en donde ni las empresas ni los empleados tienen herramientas para afrontar una condición como la que esta nueva crisis se exhibe al mundo. Y esto esté haciendo que la gente tal vez se sobreexija en sus hogares, las empresas también están sobreexigiéndole a sus empleados. ¿Cómo podemos entender estas búsquedas sobre estrés laboral, métodos de relajación, todo esto es lo que la gente está buscando un poco recientemente? Claro, yo creo que refleja muy bien, digamos que una nueva situación laboral. Y digamos que frente a esto yo creo que lo más importante es nuevamente tener un diálogo con nuestros jefes, con nuestros compañeros, identificar las rutinas, establecer obviamente de manera adecuada canales de comunicación y obviamente tener, digamos que en la cabeza, pues digamos que si bien ahora estamos en algunos casos trabajando desde nuestras casas, pues digamos que debemos realizar nuestro trabajo también en unos horarios adecuados, ponernos rutinas. Obviamente si yo siento que, digamos que yo creo que esta ansiedad, este agobio generalizado acerca de la situación actual, pues obviamente también impacta en nuestro rendimiento y nuestro desempeño laboral. Entonces digamos que también tener en que el hecho de estar en casa, el hecho de a veces no tener un espacio para poder desarrollar nuestra parte laboral, pues también va a impactar en nuestro ámbito laboral, por ser redundante, perdón.
pero digamos que hay que tener en cuenta también cómo todas esas cosas contextuales, anexas, pues también nos están impactando. Y obviamente tratarlas de manejar, ¿sí? En este caso yo creo que es muy importante hablar con los compañeros, los colaboradores, también digamos que generar espacios de escucha y de hablar con nuestros jefes. Creo que eso también digamos que es adecuado y porque pues digamos que las búsquedas, si bien son una herramienta para poder obtener información, yo creo que estar literalmente con aquellos que hemos estado todos estos años o estos meses de manera física, pero ahora virtual, ellos también son, digamos que, unas herramientas oportunas para nuestra vida mental. Otro tema que estamos viendo, digamos, de manera importante es cómo crecen factores asociados a la alimentación, vigorexia, ortorexia y bulimia. Si bien no crecen mucho más de como estaban el año pasado, es decir, no es algo que podamos atribuirle a la crisis que estamos viviendo en este momento. Sí es cierto que en comparación con años anteriores, que es una de las cosas más buscadas. De hecho, nos aterraba mucho encontrar cómo hay comunidades que alcahuetean estos comportamientos y cuando la gente no es que busque bulimia o síntomas de bulimia necesariamente, aunque sí encontramos consultas de mi hija está vomitando, mi hija está ocultando la comida, mi hija, cosas de esa naturaleza. Sí es cierto que también están buscando como esas comunidades que alcahuetean estos comportamientos. Es muy clara la bulimia, pero la ortorexia y la vigorexia generalmente no se habla mucho de eso. Sí, digamos que nosotros tenemos como un conjunto de representaciones acerca de lo que vendrían a ser como las enfermedades de trastornos de alimentación, que son, digamos que, patologías mentales. Estos son claros desórdenes de la conducta, de la cognición y del afecto que involucran obviamente la parte de la alimentación. Es claro que pues vivimos en una sociedad en donde tenemos una alta tendencia a valorar excesiva o sobrevalorar, o digamos que a sobrevalorar, digamos que el aspecto físico, el aspecto de la delgadez. Nos dirigimos hacia un modelo claramente, digamos que no saludable, ¿sí? Y en esta medida, pues digamos que se responde desde la sociedad con una serie de patologías porque tenemos o hemos puesto básicamente esos modelos. Aquí hay que tener en cuenta que, digamos que las preocupaciones relacionadas con la alimentación están en un nivel y ya la parte de bulimia, vigorexia, estos trastornos mentales, pues realmente estarían como en otro segundo nivel. Entonces, yo creo que en este caso, digamos que si usted como padre, como madre, siente que tiene o ve cambios importantes dentro de la conducta, dentro del afecto de su hijo o su hija, yo creo que es importante, lo primero, generar espacios de diálogo nuevamente. Eso es absolutamente esencial. Diálogos honestos, gentiles, empáticos, y en la medida en que haya ese diálogo también buscar obviamente una búsqueda profesional si así lo amerita, ¿no? Eso sí es importante. De acuerdo. Pues Doc, esto básicamente nos lleva a un resumen y es que en efecto no es que la crisis detone estos síntomas, pero la crisis nos ha permitido estar en quietud y la quietud nos ha permitido reflexionar sobre lo que sentimos y lo que pasa en nuestro entorno cercano. No somos una cultura tan cercana a la introspección. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, yo creo que es curioso que nosotros como sociedad somos, al menos en mi opinión personal, esto sí, somos una sociedad que tenemos una introspección parcial acerca de nuestra vida mental, y nuestra vida mental es altamente rica, pero desde el punto de vista de esta contingencia y de esta cuarentena, yo creo que ha sido el espacio forzoso para muchos para incrementar su autoobservación. Eso tiene cosas buenas, ¿sí? Y algunas no tan buenas, ¿sí?
Establecer, digamos que esos puntos de reflexión o esos espacios de autorreflexión porque estamos confinados, pues también podría ser un momento importante para también comenzar a hacer cambios, ¿sí? Okay. Y yo creo que, hay que ver, digamos, que este momento muy crítico y muy difícil también como un momento de esperanza, ¿sí? O sea, un momento en el cual, a pesar de que yo sienta que el mundo se me viene encima, ¿sí? Que no sé qué esperar, que no tengo idea de si voy a tener un trabajo mañana, pasado mañana, en un mes. Yo creo que también es un momento para repensar nuestras asociaciones o bueno, nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos. Yo creo que también hay que verlo con optimismo en medio de estas dificultades, ¿no? Fantástico. Pues Doc, nosotros nos interesa estudiar mucho el tema de la felicidad y en este caso estudiamos la percepción que la gente tiene del desequilibrio consigo mismo, porque notamos una relación bastante íntima entre el desequilibrio y el consumo. Por ejemplo, si comparamos el mes de marzo, el 7% de la gente dice que consume menos que antes verduras y frutas. En esa pequeña población, en ese pequeño 7%, la percepción de desequilibrio personal puede llegar a ser 22 puntos más alta que en cualquier otro grupo social. Eso no sabemos aquí qué fue primero, si el huevo o la gallina, si es que comer frutas y verduras nos lleva a tener una menor percepción de desequilibrio, o si por el contrario la gente con altos niveles de desequilibrio tiende a a descuidarse en su alimentación. Lo que es claro es que es una relación clara. Por ejemplo, también tenemos que la gente que come alimentos 100% naturales, hay un 11% de gente que dice que come menos alimentos naturales y en ellos la percepción de desequilibrio también es muy alta. Nos llama la atención también el tema de los alimentos orgánicos, que encontramos que un 22% de la gente para marzo toma más alimentos orgánicos, lo mismo un 22% de la gente también reporta consumir más vitaminas y proteínas, y en este subgrupo el desequilibrio puede reducirse casi que hasta en 9 puntos. También encontramos cambios importantes en los alimentos listos para consumir. Por ejemplo, en este grupo de personas, que es un 9% de la gente que dice que está consumiendo más alimentos listos para consumir que antes, el desequilibrio puede llegar a niveles de 19 veces más altos que en otros grupos. Con los que reportan consumir más gaseosas y refrescos, reportan también un desequilibrio de 9 puntos por encima del promedio. Licores y bebidas, como digamos de esperarse, los que consumen más que antes también están reportando niveles autorreportados, por supuesto, de desequilibrio de 31 veces más altos que cualquier grupo. La cerveza tiene niveles de desequilibrio de 20 puntos más que los demás, y los alimentos transgénicos hasta 18 puntos más. Esto básicamente, la lectura que le damos a esto es que en efecto el compromiso conductual para hacer el cambio es todo. Digamos que en psicología hablamos de la activación conductual como un mecanismo importante para superar este tipo de dificultades en general, la depresión en general, y la activación conductual pues conlleva la elección de comportamientos pro salud. En este caso la elección de los alimentos que hacemos, la elección del ritmo de vida que llevamos posiblemente tenga un impacto favorable en ayudar a nuestro ánimo, a nuestra memoria, a nuestro aparato cognitivo a afrontar de una mejor manera estos retos. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que una de las cosas que sucede cuando nosotros estamos ante una situación como la actual, por un lado, digamos que el manejo de la ansiedad, el manejo de la angustia, cuando no tenemos los mecanismos de hablar con otros, cuando no tenemos los mecanismos de apoyarnos en otros, eso a veces se ve reflejado obviamente en que yo pueda consumir, por ejemplo, más alcohol o digamos que ciertos productos con el fin de aliviar un poco ese proceso de dolor y de angustia. Entonces yo creo que es importante ver que las personas en estos momentos, cuando tienen además este periodo para reflexionar, y nuevamente repito, es un momento en donde digamos que al principio yo escuchaba como me voy a engordar, es que voy ahora a consumir mucho, y yo decía, pero ahora puedes controlar tu alimentación de mejor manera. Ahora es el momento en donde puedes tener un poco más de control precisamente
precisamente acerca de las cosas que consumes. Puedes comenzar comprando más verduras, más frutas. Entonces, de hecho, creo que va muy de la mano, obviamente, esta vida mental con, obviamente, las elecciones que se hacen acerca de los productos. Eso sí es innegable. Por supuesto. Pues en esta oportunidad, Doc, le agradecemos mucho su participación en esta breve reflexión. Nos llevamos como Muchas gracias. muchísimos aprendizajes de esta ocasión. Una de ellas, pues fundamentalmente es ir paso a paso y por supuesto aprovechar la posibilidad de comunicación y de autoobservación de una manera positiva durante estos momentos de crisis, y esto nos enfrenta a un nuevo consumidor. Un consumidor que está aprendiendo a ser más introspectivo y que seguramente posterior a la crisis va a ser un consumidor mucho más atento a lo que siente, mucho más atento a lo que pasa en su interior. Y las marcas, por supuesto, tienen una oportunidad de desarrollar un diálogo mucho más introspectivo con sus usuarios. Pues muchas gracias, y gracias a todos. Les sugerimos seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encontramos como Cinetic, y por supuesto en nuestra página web www.cinetic.com. Gracias.